Bueno, hola a todos, ¿cómo están chicos? Buenos días. Bueno, acá les traigo un nuevo video para que sigamos pensando, para que nos sigamos construyendo, deconstruyendo como país, como colegio, como cultura, como sociedad. Em, toda historia tiene un comienzo, un principio y un fin. A veces los principios no sabemos muy bien de dónde comienzan, pero sabemos que existen de alguna manera. Este video es para comenzar una unidad nueva que es mucho antes del nacimiento de Belgrano, que era dónde nace la historia de nuestro país, desde dónde proviene, cómo llegamos al país que tenemos hoy, de dónde comienza nuestra historia como país, antes de ser país, como colonia, eh, de dónde comienza nuestra historia. La ocupación de los españoles llega a nuestro país y a nuestro continente desde Canadá hacia Tierra del Fuego en comienzos del siglo XVI aproximadamente. Se dice que los reyes de España autorizan a varias personas para que puedan hacer viajes hacia lo que se conoce como Asia, pero nunca llegaban y algunos llegaron hacia lo que hoy conocemos como México, como Haití, como El Salvador. Llegan a esos países, pero nuestra historia data mucho tiempo después, que es cuando un genovés llamado Cristóbal Colón le pide permiso a la reina y al rey de España poder venir a ver nuevas tierras, a colonizar nuevas tierras. Una de esas dos personas que se dice que llegan a nuestro país y a América son Cristóbal Colón y un tiempo después o paralelo con él, Américo Vespucio. Ellos llegan a nuestras tierras aproximadamente principios del siglo XV, XVI, no se sabe específicamente el año, pero se saben que llegan aproximadamente en esa época. Y a la primera región que ellos llegan desde el norte es a la región de Tucumán, donde habitaban diaguitas, que los diaguitas eran súbditos de otros pueblos originarios más grandes. Eh, Hoy lo conocemos como la provincia de Tucumán, a estos pueblos, a este lugar donde ellos llegaron. Llegaron y había varios pueblos originarios, los diaguitas eran uno de los tantos. Eh, Hay varios archivos que dan cuenta de la cantidad de pueblos originarios que había, pero recordemos que los diferentes pueblos originarios tenían lenguas diferentes, costumbres diferentes, muchos no habitaban en un mismo lugar, sino que iban y se movían, iban y venían, entonces no tenían un lugar fijo donde vivían. Cuando los españoles llegan, se encuentran con estas tribus, diferentes tribus que eran muy diferentes a lo que ellos conocían, no tenían la misma vestimenta, tenían costumbres diferentes, tenían lenguas diferentes. Uno de los primeros que llega aquí a nuestro continente, a nuestra América del Sur o a nuestro país Argentina, es Juan Díaz de Solís, que es uno de los primeros exploradores que visitó en aquel momento el famoso Río de la Plata, el virreinato del Río de la Plata, que se llama más tarde. Y se trata que esto fue aproximadamente hacia el año 1516, más o menos. En la colonización también vinieron muchos viajeros enviados desde España. Ellos no venían con un propósito de colonizar ni nada, ellos venían con el propósito de traer cosas desde España, venderlas aquí y una vez que se vendían aquí, poder colonizar y ver qué se podía llevar de acá, explorar muchas veces minas, explorar animales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando sucede esto, entre otras cuestiones, empiezan a cambiar las cosas porque empiezan, al tener otras personas, al tener otras riquezas, se da cuenta el rey de España
que le convenía que muchos viajeros vinieran hacia acá porque encontraban riquezas que allá no había, como por ejemplo carne vacuna, como por ejemplo oro, que eso era muy importante, como por ejemplo personas que le podían servir para otras cuestiones, y eso le pareció muy importante al rey en ese momento. Entonces, vemos también que en esta búsqueda de la corona española por tratar de colonizarnos a nosotros, se pierden grandes vidas. Recuerden, chicos, que cuando los colonizadores españoles llegan aquí, no vienen de buenas maneras. Nosotros, los pueblos originarios de Argentina, específicamente, no contaban con armas, no contaban con ningún tipo de algo que pudieran defenderse, alguna tecnología que les permitiera a ellos defenderse. Ellos tenían el arco, la flecha, y todo hecho a mano, todo hecho desde la naturaleza, porque acá no había armas, no había pólvora, no había un montón de cosas que los españoles traían desde allí, desde Europa. Empieza la guerra, en esta guerra que comienza por empezar a no solo tomar territorio, sino también campos que pertenecían a diferentes comunidades muy fuertes hacia el norte, por ejemplo los guaraníes, que tenían parte de Paraguay, el Paraguay, Brasil, Formosa y Chaco, que son las provincias argentinas de hoy, perdieron mucho de esos pueblos originarios porque ¿qué hacían los españoles? Al ver que ellos no querían dejar sus costumbres, no querían dejar sus tierras, ¿qué hacían? No se olviden que hay un río que es el río Paraná, cruza por todas estas provincias y este país hermano que es Paraguay, y daba mucha, primero, asistencia por medio del agua, había peces, entonces muchos pueblos originarios se alimentaban y se mantenían con eso. Eso da lugar a que los españoles quieran tomar, y no tomarlo de buena manera, sino tomarlo mediante la imposición. Esa imposición que se da es matarlos a los que no querían unirse a ellos, a los que no querían estar con ellos, a los que no querían tener una nueva vida. Entonces muchos pueblos originarios desaparecen. Vamos a dar el ejemplo de los yámanas, por ejemplo, que es bien el norte de Argentina. Ellos desaparecen, muchos pueblos originarios desaparecen, y ellos lo que hacen, lamentablemente los pueblos originarios les quedaba de dos acciones: o seguir escapando, que muchos siguieron escapando hasta la fecha del día de hoy, y otros lo que hicieron fue realmente rendirse y estar con ellos y ponerse del lado de ellos, haciendo realmente actividades que no estaban muy buenas, que eran el trabajo de un esclavo, servían como esclavos ellos. Entonces tuvieron que darse por vencidos y unirse en ese momento a la colonia española o colonizadores. Esto sucede, y cuando esto sucede fue de manera abrupta, no fue de un día para otro, sino fue fuerte. Vinieron con el tiempo muchos más soldados españoles, entonces ellos no tenían manera de luchar contra eso porque no tenían los medios, no tenían las armas. Recuerden, chicos, que en ese momento no es como hoy, que hoy tenemos una casa de material, sino en ese momento existían chozas o existían pequeñas chozas de paja o de barro, no es lo que hoy conocemos. Entonces era muy difícil poder combatir con el español. Recuerden eso. Entonces, le digo que recuerden eso porque a partir de eso, a partir de que matan a todos estos pueblos originarios que eran nuestros, que eran parte de nuestra historia, que son parte de nuestra historia, que murieron muchas personas inocentes, hay que tener mucha memoria y jamás olvidar de eso. Esas personas defendieron nuestra historia y defendieron nuestras raíces con amor, con orgullo, hasta el último día de su vida. Muchas de esas personas después ayudaron a la independencia, ayudaron a nuestros próceres para tener una tierra libre de cualquier corona, inglesa, española, portuguesa, cual fuera. Como digo, los españoles, en el afán de conquistar, no solamente matan a personas inocentes, sino también lo que hacen es apoderarse de
tierras que no eran de ellos, que mayormente tenían un dueño, que eran algunos de los pueblos originarios o de las tribus, los sacan de lo que hoy conocemos como, a ver, para que se ubiquen, ¿no? Lo que es el puerto de Buenos Aires, todo lo que es esa zona Retiro, todo lo que es la zona principal de la ciudad de Buenos Aires, que había algunos pueblos originarios, como tenían más tarde se forma el puerto, porque era donde podían llegar los barcos, los sacan a esos pueblos originarios, a muchos los matan, y más allá de la provincia de Buenos Aires, lo que era la ciudad de Santa Fe, perdón, la provincia de Santa Fe, de Córdoba, de La Pampa, matan a muchos pueblos originarios, a mucha gente para quedarse con sus tierras, con sus riquezas, todo lo que es la parte de la cordillera de los Andes. Recuerden que hasta la fecha del día de hoy hay explotación minera, entonces si hoy se puede sacar de esa explotación minera muchos minerales, en esa época muchísimo más porque la tierra era virgen, la tierra no tenía ningún tipo de maquinaria ni de nada. Los españoles que ya en ese momento tenían maquinaria y tenían manera de explotar la tierra, de explotar todos estos recursos, ellos vieron un gran caudal, no solamente de riqueza, sino de dinero, de oro, de plata, de bronce, o sea, veían, decían, wow, cuánta riqueza. Entonces muchas personas que venían en los barcos quedaron establecidos en esos lugares, formaban formaban su territorio, los pueblos originarios que les servían para sembrar y para trabajar los dejaban, los que querían y los que no querían porque se resistían, mayormente eran fusilados. Muchas personas se adaptaron a esto, otras no. Mientras esto sucedía, recuerden que el viaje en barco desde España hacia el Río de la Plata era de 3 meses aproximadamente en esa época. Entonces, en esos 3 meses los barcos iban y venían, iban y venían. Mayormente venían con mucha gente que venía acá a trabajar, venía a formar, tal vez en España no tenía mucho futuro o eran clase media pobre, se venían acá y tenían para trabajar, tenían un montón de posibilidades que allá no tenían. Entonces venía con mucha gente ese barco y se iba minado de riquezas que allá se vendían muy caras y que les servía como carnes, como leche, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que eso pasa, toda la gente que viene, toda la población española que viene hacia nuestro país, eh, forma diferentes comunidades a lo largo de la República Argentina. Esas ciudades que logran realizar los españoles con diferente familia que tenían y que traían, fueron en total 15 ciudades que ellos pudieron hacer hacia principio, como decía, del siglo XV. Entonces, cuando ellos lo hacen, perdón, del siglo XVI, cuando ellos hacen esto, lo hacen trayendo gente que pueda habitar esas ciudades, que las puedan hacer. Cuando esas personas venían, esas familias venían con muchas cosas para poder tener una vida parecida a la de España. Ahí empiezan a conocerse las primeras casas de material, con chapa, con tejas, que eso no se conocía acá. Los pueblos originarios no sabían de eso, solamente sabían de casas, y ni siquiera eran casas, eran de chozas de paja o de barro. Entonces ahí empiezan a haber otras maneras. La gente más humilde tenía chozas o tenía casas de barro y de paja. Entonces todo eso empezó a cambiar porque los españoles traían otras cosas. Pero bueno, todas esas cosas que traían, si bien servían en la sociedad argentina para que vaya evolucionando, tenía cosas malas que era que esto pasaba, esto que fallecía mucha gente, esto que los pueblos originarios, que eran parte de lo nuestro, no podían vivir de manera tranquila como lo estaban haciendo. Sucede eso, y cuando sucede eso, en gran parte de Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos y Canadá, sucede que no solamente España tiene varias colonias, sino también otros países como Portugal, como Francia,
como Inglaterra. La diferencia claramente que en la actualidad solamente creo que hay 4 colonias que siguen perteneciendo a otros países. Hoy, año 2020, siguen existiendo de manera lamentable. Nosotros, por ejemplo, que tenemos la invasión de manera lamentable de las Islas Malvinas, las Guyanas que están bien en el norte de América del Sur, y Canadá, que sigue también siendo colonia de Inglaterra. Pero en ese momento de la historia de América en general, España fue quien conquistó más colonias y conquistó más lugares, desde Argentina, Chile, Perú, Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos hablaban nuestro idioma, que es el castellano, que es el español, a excepción claramente de Brasil, que fueron invadidos ellos por los brasileros. Entonces, por eso la diferencia de dialecto que tenemos entre ellos y nosotros, y las Guyanas, que tienen otro dialecto que es francés, inglés, y la verdad es que una de las colonias que está invadida hace muchos años por Holanda, la verdad es que no tengo conocimiento cuál es el idioma que ellos hablan, pero sí, fueron invadidas por muchos lugares, por muchos países. España fue el que más colonias pudo obtener y colonizar. Cuando esto sucede, colocaban desde la corona española, enviaban a gente para que ellos pudieran ser en ese momento gobernadores. Los gobernadores eran personas que mayormente eran comerciantes, entonces no eran personas estudiadas, no eran personas que tenían un título de economista, de abogado, de algo, no tenían ningún título. Entonces no se encargaban de cobrar impuestos como tenían que cobrar, hacer cumplir la ley según España, tener una persona en juicio, meterla presa si era necesario, porque no les interesaba, porque les interesaba hacer dinero para tener poder en la nueva América que se estaba formando. En aquel momento, el rey de España lo que decide, como no había alguien que pudiera poner esto y tener su voz allí, lo que él decide es crear, entre otras cuestiones, los famosos virreinatos, que con el tiempo en toda América había diferentes virreinatos. Virreinato del Río de la Plata, en Cusco, en Venezuela, o sea, había muchos. El primer virreinato que forman los españoles es uno de los más importantes que hay. Hubo 2 que fueron muy importantes, pero este fue el primero que se crea, que fue en 1543, el virreinato de Lima, que fue el que más dinero tenía, porque en Lima había mucho oro. Entonces fue el primero porque ahí se cobraban muchos impuestos. La persona de España que decidía irse a Lima tenía mucho impuesto, porque todo aquello que ganaba tenía que darle una parte importante de sus impuestos al rey, siempre. Todo era impuesto y todo eso iba hacia España en lingotes de oro. Ahora después yo voy a subir en la plataforma que es un lingote de oro para que ustedes vean. Es un pedazo de piedra, sí, obviamente de oro, que se hacen anillos, cadena. Bueno, yo acá no tengo nada de oro para mostrarle lo que es, pero creo que la gran mayoría sabe lo que es. Y el segundo, que se forma en 1535, es en México, que lo que hoy conocemos como la ciudad de DF, Distrito Federal. Allí la primera persona el primer virrey que ingresa a la Ciudad de México es Antonio de Mendoza. Él fue uno de los primeros virreyes que llega, estudiado para poner orden, por así decirlo, en los virreinatos. Mayormente la persona que cumplía este mandato, este puesto, era una persona estudiada, era una persona que entendía de comercio, de leyes, de militarización, de todo, porque tenía que ser una persona muy completa. Se supone que en aquel momento el virrey se encargaba de política, casos judiciales por
vamos a suponer, estafa de no pagar los impuestos, estafa a una persona, etcétera, 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 y de la militarización. Era muy importante que todos los virreinatos tuvieran una fuerte militarización para poder defenderse de futuras invasiones. Muy bien pensado, porque años después, en nuestro caso, tenemos la primera invasión inglesa que ya voy a llegar ahí en otro video, y fue muy importante militarizar nuestro país. De hecho, es quien nos defiende en el caso de guerra, los militares, policías. Esto sucede y empieza a formarse la idea de otro país, empieza a formarse la idea de un nuevo país. Cuando esto sucede, los diferentes virreinatos, empieza a formarse el virreinato del Río de la Plata, el de Brasil, el de Lima, que ya estaba, que era uno de los más viejos, en conjunto con el de México, y empiezan a haber diferentes tipos de virreinato que tenían diferentes personas, caras, que eran enviados del rey. Estas personas cobraban impuestos que eran altísimos, tuvieras lo que tuvieras, si tenías un almacén, si tenías, no sé, por dar un nombre, si tenías un campo, la actividad que vos realizaras, siempre y cuando no fueras esclavo. Recuerden que estaban los esclavos que traían los españoles de África mayormente, y los indígenas que cumplían ese papel también, porque no eran personas que podían vivir de manera libre hasta que salen otras leyes. Hasta eso falta un tiempo. Así que bueno, este video es hasta acá. Yo espero que hayan entendido cómo comienza la historia de nuestro país, cómo comienza la historia de la colonización de América y sobre todo de Argentina, del Río de la Plata en aquel entonces. Ante cualquier duda me escriben, yo voy a mandar una serie de actividades para que ustedes puedan entenderlo mejor. Es muy bueno que ustedes entiendan quiénes somos hoy, pero también es bueno entender quiénes fuimos en un pasado. Y es bueno entender que la historia se construye con los años y que siempre hay personas que luchan por nuestros derechos, que luchan para que tengamos un país mejor. Así que bueno, esto hasta acá. Les mando un beso enorme a todos y bueno, cuídense, quédense en casa. Recuerden que es importante que cumplamos la cuarentena. Los extraño un montón a todos, a todos. No sé si vamos a poder jurar la bandera este año, pero mi propósito es que ustedes este año puedan entender quién fue Belgrano. Mire, ya me pongo a llorar cuando hablo de Belgrano, que fue un gran patriota que dejó todo por nosotros, que dejó el alma en esta tierra, que luchó cuando no lo sabía hacer, y este año se cumplen 200 años de su muerte. Y que no podamos salir, que no podamos hacer un juramento, no significa que nosotros como ciudadanos no podamos hacer un juramento y amar nuestra patria y defenderla siempre con la palabra, siempre de manera pacífica. Les mando un beso enorme a todos. Voy a seguir mandándole videos y actividades. Los extraño un montón a todos. Un beso enorme, enorme, enorme y grande a todos. Y el que quiere seguir leyendo Belgrano hace bandera y le sale de primera heladera Bach, es libre de leer el libro entero si quieren, que lo vamos a ir, yo voy a ir mandando actividades de a poco. Le mando un beso gigante a todas las familias. Gracias por el acompañamiento, gracias de verdad. Que Dios los bendiga a todos y bueno, nos estaremos viendo dentro de poco. Les mando un beso gigante.